Mayra. Ella es licenciada y profesora en psicología, doctora en psicología y especialista en psicología educacional con orientación en trastornos del aprendizaje del lenguaje, escrito por la UNLP, especialista en constructivismo y educación por Flaxo, investigadora independiente del Centro de Estudios en Nutrición, Desarrollo Infantil, CEREN, de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, profesora adjunta ordinaria de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Ha sido becaria doctoral y postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET, Argentina. Adelante, doctora, con su ponencia, la escuchamos. Buenas tardes desde aquí, desde Argentina. Para mí es un gusto participar de esta actividad, de este evento académico. Quería contarles que esta presentación deriva de un capítulo que el año pasado escribí para un libro de cátedra que editó la Universidad Nacional de La Plata. Es un libro que está destinado a estudiantes de distintas carreras de profesorado que cursan en la Universidad Nacional de La Plata y específicamente es uno de los contenidos de la materia de la cual estoy a cargo, que se llama Psicología y Cultura en el Proceso Educativo, que pertenece al bloque pedagógico que cursan los estudiantes de los profesorados de distintas carreras disciplinares, como matemáticas, ciencias exactas, sociología, letras, geografía, física, o sea que es un estudiantado muy heterogéneo con trayectorias educativas de base muy disímiles entre sí. Una de las inquietudes que siempre han aparecido en las clases teóricas de esta materia tiene que ver justamente con las dificultades en la comprensión lectora, tanto de los estudiantes, tanto propias de los estudiantes como de los alumnos, de aquellos estudiantes que ya han hecho alguna inserción laboral en la docencia. Para contextualizar un poquito esta presentación, les cuento que uno de los contenidos temáticos de esta materia de psicología y cultura en el proceso educativo es la construcción del conocimiento en el aula. Ustedes saben que una de las grandes preocupaciones en relación a la educación formal es la ruptura pronunciada entre los intereses habituales de los estudiantes, de los alumnos, y los contenidos y las actividades que les ofrece el sistema escolar, particularmente en la educación secundaria. Muchos de los egresados de estos profesorados que yo les comentaba hace un ratito, van a tener como inserción laboral la escolaridad secundaria. Entonces, una de las grandes preocupaciones tiene que ver con esto, que a medida que va avanzando la trayectoria educativa, el estudiante posee mayor capacidad cognitiva que en edades anteriores y ha adquirido mayor cantidad de información sobre numerosas cuestiones, pero sin embargo, su rendimiento global y su interés por la escuela suele ser mucho menor que en los primeros cursos. Como sostiene Mario Carretero, que seguramente lo conocerán porque es un autor muy reconocido en el enfoque constructivista, él dice que es como si el sistema educativo estuviera desaprovechando la mejora cognitiva de los estudiantes a medida que va avanzando esa trayectoria escolar.
Es así que en la década de los 90, diferentes países como España, Argentina, Chile, Brasil y varios países latinoamericanos proponen reformas educativas que tratan de dar solución a esta enorme distancia entre lo que los estudiantes pueden cognitivamente y tienen interés de aprender y lo que les ofrece la institución escolar. Estas reformas educativas van a valerse de conocimientos psicológicos, particularmente aquellos que provienen de la psicología evolutiva, que les permitan seleccionar, elaborar y concretar una serie de actividades que conciernen a las capacidades y disposiciones de los estudiantes a aprender. Es así como el constructivismo aparece como un referente de las reformas educativas neoliberales de fines de los 90 y comienzos del siglo XXI. En relación a esto hay que hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de constructivismo, lo hacemos desde una perspectiva crítica. ¿Qué quiere decir esto? Que no la concebimos como una corriente acabada. Al contrario, sostenemos que es un enfoque teórico abierto y compartido por diferentes perspectivas teóricas, entre las que podemos nombrar la psicología genética de Piaget, la teoría sociohistórica de Vygotsky, el aprendizaje significativo de Ausubel, la psicología cognitiva actual, entre otras perspectivas teóricas. Ahora bien, más allá de las diferencias que hay entre estas perspectivas teóricas, hay fundamentos comunes que hacen que se incluyan en este enfoque constructivista. En primer lugar, la cuestión de que el individuo es una construcción propia, resultado de la interacción con los objetos y con otros sujetos, o con otros sujetos, ¿no? Porque depende de la perspectiva teórica donde se ponga foco en la interacción del sujeto. Esa sería la primera cuestión que da fundamento al constructivismo. La segunda cuestión refiere a que el conocimiento mismo es una construcción, de modo tal que no es una copia de la realidad. Si nosotros pensamos en un bebé de 6 meses, por ejemplo, tendremos presente que para ese bebé el mundo, su realidad, tiene que ver con objetos que son succionables o no succionables, porque su forma de conocer el mundo es a través de la succión. Entonces, ese puede ser un ejemplo que nos muestra cómo la realidad es una construcción en función de los esquemas y las estructuras cognitivas del sujeto. Entonces, la primera cuestión que mencionábamos al inicio en torno a los fundamentos del constructivismo tiene que ver con el interaccionismo. En este interaccionismo, la vinculación entre sujeto y objeto o entre sujeto y sujeto implica siempre una acción estructurante del sujeto. Y en esa acción estructurante, el sujeto va construyendo el conocimiento. Muchas veces la pregunta que surge en torno a esto es, bueno, ¿y de qué depende esa construcción? ¿O qué instrumentos utiliza el sujeto para construir el conocimiento? Bueno, en este sentido, las distintas perspectivas teóricas incluidas en el constructivismo coinciden en qué? Que hay una representación de una situación concreta o de un concepto que le permite al sujeto manejarse internamente y enfrentar situaciones de la realidad. Y segundo, hay una actividad externa e interna que se desarrolla con esa nueva información. Por supuesto que las distintas perspectivas teóricas van formulando teóricamente estos dos elementos, estos dos aspectos, de forma diferente. Por ejemplo, en el caso
de la psicología genética de Piaget, cuando hablamos de esa representación de una situación concreta o de un concepto, estamos hablando de esquemas y estructuras cognitivas. Y cuando hablamos de la actividad interna que realiza el sujeto, estamos hablando de la adaptación y la organización. Ahora bien, si nos posicionamos desde la teoría sociohistórica de Vygotsky, cuando hablamos de esas representaciones internas del sujeto, nos vamos a referir a los conceptos científicos y a los conceptos cotidianos, que son procesos psicológicos superiores que el sujeto construye en interacción con otros y mediados por instrumentos culturales. Y en el caso de la actividad interna que realiza el sujeto, en la teoría de Vygotsky estamos hablando de la internalización, es decir, de la construcción interna que realiza el sujeto de una operación externa, que implica una transformación, que implica una apropiación de ese conocimiento, de esa información. Por supuesto que este enfoque constructivista tiene implicancias didácticas a la hora de pensar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Es preciso aclarar que la teoría de Piaget y la teoría de Vygotsky y la teoría de la psicología cognitiva requieren ciertas instrumentaciones. ¿Por qué? Porque no han sido pensadas como teorías de aprendizaje, sino más bien teorías de desarrollo, sobre todo la de Piaget y la de Vygotsky, y requieren una instrumentación, no pueden aplicarse directamente en el aula, pero sí nos aportan algunas conceptualizaciones generales, algunas contribuciones generales que nos permiten pensar las situaciones de enseñanza y de aprendizaje más allá de los intermediarios teóricos y prácticos que los docentes utilicen para generar las situaciones de aprendizaje. En primer lugar, el constructivismo aporta la idea de que, que la construcción del conocimiento se parte o, digamos, tiene como punto de partida los conocimientos que el sujeto posee. Eh, y que ese conocimiento, ese proceso de conocimiento va desde lo más simple a lo más complejo, generando conflictos epistémicos que darán lugar a la modificación de los esquemas de conocimiento. El acento no estará puesto en acelerar, o sea, la optimización del proceso de aprendizaje no consistirá en acelerar ese proceso, sino en centrarse en el proceso mismo y no en el resultado. De esa manera pueden aparecer errores sistemáticos que nos dan cuenta de esa construcción, que no deben ser sancionados como correctos o incorrectos, sino pensados en términos positivos como indicios de cómo se está construyendo el conocimiento en el sujeto. Y por supuesto, en relación a lo que comentaba inicialmente, una de las principales contribuciones que hace el constructivismo es la necesidad de establecer relaciones entre el nuevo conocimiento y los conocimientos ya existentes. De esto hay diferentes teorías que trabajan estas cuestiones, como las teorías de cambio conceptual y la teoría del aprendizaje significativo de Usumel, que no lo voy a desarrollar porque no me alcanzaría el tiempo, pero sí se las nombro por si existe el interés de seguir profundizando sobre estas cuestiones. Por supuesto que una de las principales inquietudes que aparece cuando hablamos de construcción del conocimiento es cómo interviene la comprensión lectora, particularmente porque aprender a leer es un proceso sumamente complejo
porque tiene, como les decía, un alto valor en lo que es la construcción del conocimiento, particularmente en los últimos años de la escolaridad primaria y de la escolaridad secundaria en adelante. Eh, Uno de los principales mediadores en lo que es la construcción del conocimiento son los textos, entonces comprender de forma competente lo que se lee tiene un gran valor para el proceso de aprendizaje y porque, al menos aquí en Argentina, y supongo que en muchos países de Latinoamérica también, son muy altos los índices de dificultades en la comprensión lectora que presentan los estudiantes. Entonces, viene siendo una preocupación general de las políticas públicas, las dificultades que se encuentran en la comprensión lectora y en particular en lo que refiere a cómo la comprensión lectora se relaciona con la construcción del conocimiento. Eh, la idea cuando yo escribí este capítulo era ofrecerles a mis estudiantes algunas nociones centrales, clásicas de la comprensión lectora que les permitiera ir pensando cuáles eran los procesos, las habilidades y los conocimientos implicados en la comprensión lectora y cómo eso podía optimizarse en relación a la construcción del conocimiento. Entonces, una de las cuestiones que trabajo en ese capítulo y también en esta presentación tiene que ver con los aportes clásicos que ha realizado la psicología cognitiva desde la década de los 50, conjuntamente con la neuropsicolingüística. Básicamente, la psicología cognitiva y la neuropsicolingüística han intentado especificar cuáles son las demandas cognitivas que intervienen en los procesos de lectura y escritura. Es decir, demandas, competencias, procesos, habilidades, conocimientos que son necesarios para responder a las demandas que implican los procesos de lectura y escritura y diseñar estrategias de enseñanza que permitan eh, optimizar, favorecer la comprensión lectora y la producción de textos. En principio es necesario decirles que yo voy a tomar contribuciones clásicas que no están en polémica en este momento, sino que más bien tienen una aceptación general, como les decía, tanto de la psicología como de la psicolingüística cognitiva. Y debo aclararles que es un aporte, entre otros, pero sí es un aporte el de la psicología cognitiva y el de la neuropsicolingüística, que se ha destacado por las grandes contribuciones teóricas y la gran evidencia empírica que ha ofrecido en torno a los procesos de lectura y escritura. Entonces, es muy importante aclararles, en principio, que voy a tomar nociones muy básicas, que de las presentaciones clásicas ha habido muchísima producción hasta en la actualidad, que yo en esta presentación no voy a presentar, no voy a comentar, pero ustedes deben saberlo, que hay muchísima producción actual al respecto y que es una perspectiva teórica que ha tenido una gran evolución en estos últimos tiempos, intentando complementar muchos de sus conceptos teóricos con otras perspectivas teóricas, como por ejemplo los conceptos sociohistóricos de Vygotsky. La psicología cognitiva va a plantear un enfoque estrictamente funcional de la lectura y la escritura. En primer lugar, esta perspectiva teórica sostiene que lectura y escritura son procesos diferentes.
eh, procesos de diversa índole, pero que están íntimamente relacionados y que suponen, a su vez, procesos de diversa dificultad. En el caso de la lectura, cuando nosotros nos preguntamos qué es lo que implica aprender a leer, tenemos que diferenciar dos procesos. Por un lado, la decodificación lectora, que sería el reconocimiento de la palabra escrita, y la comprensión lectora, que sería la construcción de una representación coherente, global, del texto que se está leyendo y la generación de inferencias que viene a completar la información faltante del texto. Ahora cuando avance en la ponencia va a quedar un poquito más claro este punto. Cuando nosotros hablamos de la decodificación lectora, estamos hablando del reconocimiento de la palabra escrita. En relación con esto, existe acuerdo en que intervienen procesos perceptivos, léxicos, sintácticos y semánticos, y que el modo o, digamos, las rutas a través de las cuales se reconoce la palabra escrita son dos. Una directa, una ruta de acceso directo que implica asociar directamente la palabra, el reconocimiento visual y global de esa palabra escrita con el significado. Esa sería la ruta de acceso directo y la ruta de acceso indirecto que implica, frente a palabras que el sujeto desconoce, transformar esa palabra escrita en un sonido. ¿A través de qué? A través de las reglas de correspondencia grafema-fonema. Estoy hablando siempre del idioma español, ¿sí? Si habláramos de otros idiomas, habría que hacer otras diferenciaciones que no voy a hacer en esta presentación. Estas dos rutas que son funcionalmente diferentes deben estar aceitadas, automatizadas en un lector competente. Es decir, son vías que se complementan y que implican tanto la lectura de palabras familiares como la lectura de palabras desconocidas o pseudopalabras. Por ejemplo, cuando un sujeto se enfrenta a leer una palabra que no conoce, la vía de acceso que utilizará es la vía indirecta, es decir, la transformación del grafema en fonema, el deletreo. Ahora, cuando esas reglas de correspondencia grafema-fonema están automatizadas, esa transformación de la palabra escrita que no conoce el sujeto en sonido se hace con mucha celeridad, con mucha velocidad. Entonces, ambas vías se complementan y deben estar automatizadas y adquirir velocidad para no entorpecer el proceso de comprensión lectora, que implica otros aspectos además de la decodificación. Entonces, yo les decía hace unos instantes, que la comprensión lectora implica la decodificación fluida, pero no alcanza la decodificación fluida para comprender un texto. Se requiere de otras habilidades, de otros conocimientos para poder lograr una comprensión lectora. Además de la decodificación fluida, se requieren de conocimientos previos, tanto lingüísticos como de contenido general o específico. Esto tiene que ver no solamente con la edad, con las capacidades cognitivas del sujeto, sino también con la historia de vida cotidiana y con la historia de vida escolar del sujeto, que le va a aportar conocimientos que le permitirán
abordar ese texto que está leyendo. Otro de los aspectos a considerar en la comprensión lectora son los tipos textuales, es decir, los tipos de textos. Hay textos narrativos que consisten en el relato de ocurrencias, de sucesos en una secuencia temporal y según relaciones causales y motivacionales. En general involucran personajes y acciones y se utilizan con fines más bien recreativos, de entretenimiento. Los textos expositivos que describen conceptos abstractos, relaciones lógicas, que se utilizan ¿para qué? Para informar, para explicar, para persuadir. En general se utilizan en contextos específicos de información. Y por último, los textos descriptivos que corresponden a textos que refieren a características físicas perceptibles de situaciones o de objetos con un fin informativo. Estos tres tipos de textos implican distintas demandas cognitivas. A eso hay que sumarle la complejidad del texto, la longitud, la extensión, el vocabulario que utilice. Todo esto va a influir en el procesamiento del texto. Ese procesamiento del texto es el sistema de operaciones mentales que ocurren a nivel sintáctico y semántico y que permitirán al sujeto construir una representación del texto, ¿sí? Construir el significado del texto tal como es expresado a través del texto. Por supuesto que en este punto, en el procesamiento del texto, las investigaciones actuales son cada vez más exhaustivas y cada vez más detallistas en cuanto a cuáles son las operaciones cognitivas que implica el procesamiento del texto. Yo aquí no lo voy a desarrollar, pero en Argentina tenemos grandes especialistas en comprensión lectora. Una de ellas es Valeria Busanra, que ha estudiado particularmente la comprensión lectora en niños que están terminando la escuela primaria y jóvenes que hacen la escuela secundaria, donde estudia justamente cuáles son las distintas dimensiones que intervienen en el procesamiento del texto. Se los recomiendo, es una excelente investigadora en el tema de la comprensión lectora. Y por último, como otro aspecto que interviene en la comprensión lectora, tenemos las estrategias de lectura en función del propósito. Cuando uno lee, lee con distintos propósitos, con distinta finalidad. No es lo mismo leer con un fin recreativo que leer porque me quiero informar qué es lo que pasó en el día de hoy, en las noticias, a leer porque tengo que estudiar para ir a una clase o a leer y estudiar porque tengo que rendir un parcial. Entonces, las estrategias de lectura van a diferir en función del propósito de la lectura. Yo les comentaba que cuando se comprende un texto, es un proceso sumamente complejo que no implica solamente comprender lo que está escrito, también implica generar inferencias que añadan información faltante pero necesaria para la comprensión. ¿Por qué? Porque en el texto el autor muchas veces da por supuesta cierta información, omite información que el lector debería poseer para entender el significado del texto. Entonces, la comprensión lectora, como yo les decía hace un ratito, además de suponer la construcción de una representación coherente del texto, también implica la generación de inferencias.
Para definir lo que es una inferencia, yo acá retomo, cito a León, que es uno de los exponentes más clásicos en relación a este tema, que define las inferencias como representaciones mentales que el lector construye al tratar de comprender el mensaje leído, sustituyendo, añadiendo, integrando u omitiendo información del texto. Cualquier información que se extrae del texto y que no está explícitamente expresada en él puede considerarse de facto una inferencia. Es decir, muchas veces el lector eh, infiere información que no está explícita en el texto y esto lo tiene que hacer para comprender el significado de lo que está leyendo. Fíjense este ejemplo. Este es un cuento muy sencillo que se utiliza en una prueba que tal vez ustedes conozcan. Es una prueba eh, de lectura y escritura en español de Fiorci Toler, Fonseca y Gotiel, que se utiliza para evaluar los procesos de lectura y escritura en niños y niñas de primero a cuarto año de escolaridad primaria. Este texto que yo les incluyo aquí es un cuentito muy breve, fíjense, de una simple, de una dificultad pensada para un niño o niña de primero o segundo año de escolaridad primaria. Dice, Juana tiene un gato que se llama Pupi. Es un gatito chiquitito y de color gris. Le encanta tomar leche y jugar con ovillos de lana. En invierno duerme acostado cerca de la estufa. Un día Juana lo encontró enfermo y lo llevó al veterinario. Él le dio unos medicamentos y dijo que pronto estaría bien. A los 2 días, Juana vio al gato corriendo por el jardín y se puso contenta. Fíjense, en este cuento, que es muy sencillo y que se utiliza con niños pequeños que recién inician la escolaridad formal, los niños tienen que hacer dos inferencias. Por un lado, una inferencia elaborativa. Fíjense, ¿por qué se puso contenta Juana cuando vio al gato corriendo por el jardín? Esto que parece tan sencillo implica un proceso inferencial por parte de ese lector que recién se está formando en la comprensión lectora. Tiene que elaborar la inferencia de que Juana se pone contenta porque al verlo correr por el jardín se da cuenta que se sanó, que ya no está enfermo. Ahí el niño o la niña tiene que hacer una inferencia elaborativa. Fíjense otro tipo de inferencia. Cuando en el texto dice, él le dio unos medicamentos, ¿a quién se refiere la palabra él? Se refiere al veterinario, pero no dice el veterinario nuevamente. Acá es información que está en el texto, pero que el niño o la niña tiene que traer de su memoria operativa para poder entender que el que le dio los medicamentos fue el veterinario. Fíjense que en este ejemplo, que es muy sencillo y que se utiliza con niños pequeños, hay dos inferencias que son muy importantes para poder comprender el significado del texto. De esta manera sucede lo mismo con textos expositivos o con textos descriptivos que se utilizan en los distintos niveles escolares. Podemos decir entonces que la meta del lector es construir el significado local y globalmente coherente del texto, logrando un modelo mental o situacional del mismo. Para poder hacer esa construcción del significado del texto, el sujeto tiene que hacer inferencias, tiene que inferir información que no está en el texto. Al respecto existen diversas taxonomías que refieren a criterios de contenido, a criterios de curso temporal, a criterios de fuentes de información, de recursos cognitivos implicados. Hay muchísimas clasificaciones respecto
de los tipos de inferencias. En general son clasificaciones que en muchas oportunidades se complementan, que en muchas oportunidades una viene a ampliar otra existente y refieren a cuestiones eh, que están en el proceso mismo de comprender. Por ejemplo, una de las más utilizadas es la de curso temporal, que diferencia inferencias automáticas e inferencias estratégicas. Las automáticas, ¿cuáles son? Las que se generan durante la lectura del texto y establecen relaciones entre distintos segmentos de información del texto. Por ejemplo, la palabra él en el ejemplo del cuento de Juana, ¿sí? O sea, él que refería a veterinario es una inferencia automática. El sujeto tiene que hacer una inferencia automática, tiene que poder relacionar, conectar dos segmentos de información en el mismo momento en el que está leyendo. Ahora, hay inferencias de otro tipo que están orientadas a metas, a generar procesos de recuperación que son posteriores a la lectura, como esta inferencia que yo les decía en relación al ejemplo de que Juana se da cuenta de que el gato se sanó, se recuperó, mejoró, ¿por qué? Porque está corriendo en el jardín. Ahí se trata de una estrategia elaborativa. Es una estrategia posterior que tiene un propósito, que es el de elaborar la información del texto. Por supuesto que a la par de estas clasificaciones hay otras que un poco se superponen con las ya existentes, como por ejemplo la taxonomía que establece la coherencia del texto. Hay algunas inferencias que refieren a la coherencia local, esto que les decía de la palabra él del cuento de Juana, y la coherencia global que tiene que ver, por ejemplo, con la reacción emocional del personaje. Entonces, fíjense que en muchas situaciones estas taxonomías, que son muchísimas, no me alcanzaría un curso de un cuatrimestre para desarrollar todas y cada una, en muchos casos se complementan o en muchos casos se amplían o se superponen en función de cuál es el foco al que apunta cada una de estas clasificaciones. En cuanto a en cuanto a la intervención en la comprensión lectora, programas muy buenos en relación a lo que es la promoción de la comprensión lectora, programas que están sistematizados tanto para lo que refiere a la intervención del docente como a la tarea que tiene que realizar el sujeto, y en todos los niveles, inicial, primario, secundario y hasta superior. Hay muchísimos desarrollos en el tema. Yo aquí les voy a presentar digamos, una modalidad de intervenir muy general de Graves, Schul y Graves, que retoma la noción de andamiaje de Brunner digamos, en esta noción de zona de desarrollo próximo que propone Vygotsky. Podríamos decir que es una intervención en la comprensión lectora que toma los aportes de la teoría sociohistórica, del constructivismo social. Esta experiencia lectora andamiada, como la llaman los autores, eh, propone dos grandes momentos de la intervención. Un primer momento que tiene que ver con planificar la experiencia lectora, ese primer momento de planificación
implica la selección o, digamos, tener en cuenta, considerar tres factores. Por un lado, cuál es el propósito de la lectura, qué es lo que motiva al lector a leer, si hay un propósito determinado, si hay una tarea ligada a la lectura de ese texto. Y esto varía en función de la edad, de las inquietudes, de los contextos en los cuales se da la actividad de leer. El otro factor que es muy importante a tener en cuenta cuando se interviene sobre la lectura es la selección del texto. Esto que yo les decía hace un ratito de tener presente que existen tipos textuales, que es necesario diferenciar un texto expositivo de uno narrativo y de uno descriptivo, de considerar la dificultad textual, la familiaridad del contenido que presenta el texto, si hay un conocimiento previo que requiere leer ese texto, si hay un vocabulario específico que debe manejar el lector al momento de leer el texto, si puede tener interés en el tema o no. Bueno, son cuestiones que es necesario considerar al momento de seleccionar el texto. Y por supuesto, las características del lector, cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, si por ejemplo hay que hacer algún ajuste en la elección del texto o en el tipo de propuesta en función de sus necesidades, qué esquemas mentales puede tener como conocimientos previos para poder abordar la comprensión lectora. Entonces, en primer lugar, planificar esa experiencia lectora teniendo presente estos tres factores: el propósito de la lectura, la selección del texto y las características del lector. Y un segundo momento que tiene que ver con la implementación de la experiencia lectora. Y ahí nos encontramos con actividades prelectoras, actividades de lectura propiamente dicha y actividades postlectura. Eh, Esto es muy breve, yo acá lo puse muy sucintamente, pero los autores amplían bastante sobre estos tres momentos de la implementación de la experiencia de lectura andamiada. Cuando hablamos de la prelectura o de las actividades de prelectura, ¿de qué estamos hablando? De preparar cognitiva y afectivamente al lector para leer el texto. ¿Esto qué implica? Poder explicitar el motivo de la lectura, el propósito de la lectura. Poder activar y construir el conocimiento previo necesario para poder comprender el texto. Construir conocimiento específico. O sea, no solamente cuando uno va a leer un texto necesita tener un conocimiento general acerca del mundo, sino también un conocimiento específico. Por ejemplo, si tenemos que leer alguna bibliografía específica, como por ejemplo las obras de Sigmund Freud, más allá de que seamos lectores competentes, es necesario tener conocimientos específicos para poder comprender un escrito de Freud. Es necesario conocer nociones fundamentales del psicoanálisis para poder abordar un escrito o un artículo de Freud. Enseñar el vocabulario, enseñar los conceptos. Por ejemplo, si seguimos en esto de la lectura de algún artículo de Freud, hay conceptos que son esenciales para poder entender un artículo de Freud: el de inconsciente, el de deseo, el de pulsión, el de sexualidad. Y por supuesto, la prelectura también implica explicitar ciertas estrategias de comprensión que faciliten la lectura del texto. Ustedes tengan en cuenta que estamos hablando de una experiencia de lectura andamiada. Cuando hablamos de andamiaje, estamos hablando de aquellos apoyos o recursos que ofrece el otro para facilitar
la tarea. Para que esa tarea pueda desarrollarse, el sujeto pueda realizarla y paulatinamente va a ir corriendo esa responsabilidad para que el sujeto pueda realizar esa tarea autónomamente. Por ejemplo, si pensamos en una situación docente-estudiante, el docente va a ofrecer distintos apoyos, distintos recursos para que el estudiante pueda resolver esa tarea. Ahora, paulatinamente irá corriéndose eh, mm, devolviéndole la responsabilidad al estudiante para que el estudiante pueda hacer de una manera autónoma e independiente. Entonces, todas estas cuestiones tienen que ver con lo que Graves, Schulz y Graves sostienen que son las actividades de prelectura. Luego viene la lectura propiamente dicha, la lectura en voz alta, la lectura silenciosa, la interacción en relación al texto, el énfasis en determinados puntos del texto, lo que suele llamarse la lectura guiada, la expansión de cierto contenido que presenta el texto para que el sujeto pueda comprender y construir esa representación coherente del texto, la lectura compartida, la lectura en voz alta, en donde empieza leyendo el docente y siga leyendo el estudiante, que haya un ida y vuelta en esa decodificación, que no es solo decodificación, sino que implica distintas dimensiones como las que venimos hablando, en especial el procesamiento del texto. Y por último, en lo que refiere a las actividades de poslectura, acá en este punto, eh, los autores lo que sostienen es que es necesario proponer ciertas tareas, ciertas operaciones que realice el estudiante, el sujeto, el lector, sobre el material que ha leído, de modo tal que pueda pensar críticamente sobre eso que leyó, de modo tal que puede hacerse preguntas sobre lo que ha leído, pueda discutir información que le ha aportado el texto, pueda dramatizar el contenido del texto, pueda hacer alguna actividad no verbal, alguna actividad artística, creativa, pueda dialogar sobre eso, pueda argumentar sobre lo que leyó. Bueno, todas estas tareas, estas actividades van a estar ligadas a lo que los autores llaman actividades de postlectura. Esto ha sido una presentación muy sintética de esta experiencia de lectura andamiada, que más allá de los programas específicos de intervención sobre comprensión lectora, a mí me parece que organizan muy bien distintos momentos para trabajar la comprensión lectora en las aulas. Ahora, para finalizar esta presentación, eh, nosotros veníamos conversando, yo les venía comentando que la lectura es un proceso en el cual el lector construye activamente el significado de lo que está leyendo. Y para construir el significado de lo que está leyendo se vale de conocimientos previos. Conocimientos previos acerca del mundo, conocimientos previos acerca del vocabulario, de los significados que tienen las palabras, conocimientos sobre los distintos tipos de texto, conocimientos específicos sobre una determinada temática en particular en función de lo que esté leyendo. Es decir, que el lector, para comprender un texto, se vale de esquemas. Esquemas que son estructuras organizadas de conocimiento que lo asisten cuando está buscando el sentido de lo que lee, relacionando el conocimiento nuevo con el conocimiento adquirido previamente. Es decir, que la comprensión lectora en sí misma implica una construcción de conocimientos. ¿Por qué?
porque es necesario valerse de conocimientos previos para expandir el conocimiento que aporta el texto, ese conocimiento que va a construir el lector integrando el conocimiento previo con el conocimiento nuevo que le aporta el texto. De esto, ¿qué podemos desprender como conclusión? Que no hay una secuencia lineal, que no es que los sujetos aprenden palabras y conocimientos para comprender un texto, tampoco que comprenden un texto para construir conocimiento, más bien es un proceso, o sea, son procesos diferentes donde cada uno tiene su especificidad, pero son procesos que se van dando casi en simultáneo, donde esos nuevos conocimientos que va construyendo el sujeto, a su vez le permiten o favorecen la comprensión de un texto, y la comprensión de un texto a su vez permite ampliar los conocimientos específicos sobre un tema, una disciplina en particular. Entonces, a mí me gusta mucho una frase para cerrar la ponencia que propone Borsone, que es un especialista en alfabetización, eh, sobre todo de niños, ¿no? De niveles escolares iniciales. Ella sostiene, ambos aprendizajes se producen en forma simultánea, es decir, la comprensión lectora y la construcción de conocimiento. Cuando en situaciones de interacción en torno a la escritura, el andamiaje del adulto apoya la lectura-escritura de palabras como el aprendizaje de otras estrategias y conocimientos que facilitan la comprensión y la producción de textos. Es decir, cuando hablamos de construcción de conocimientos, cuando hablamos de lectura y escritura, cuando hablamos de vocabulario, estamos hablando de una situación integral, de una situación cognitiva que si bien se pueden diferenciar distintos procesos, distintos conocimientos y habilidades que intervienen, funcionan como un todo. Y es preciso que como docentes trabajemos la comprensión lectora y la construcción del conocimiento en unidad, como si fueran procesos indisociables. Bueno, les agradezco la atención y bueno, estoy acá a disposición para las preguntas o comentarios que quieran hacer. Muchas gracias, doctora Mayra. Bueno, antes de entrar a la sesión de preguntas y respuestas, vamos a tener un breve espacio para escuchar a la doctora María Soledad Aguilera de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina, quien comentará esta ponencia. Voy a leer algunos datos muy breves acerca de su currículum. María Soledad Aguilera es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Cuyo, magíster en Lectura y Escritura por la Universidad Nacional de Cuyo y licenciada en Psicopedagogía por la Universidad Nacional de Río Cuarto. Actualmente trabaja en el Departamento de Ciencias de la Educación en la Facultad de Ciencias Humanas. Adelante, doctora Soledad, la escuchamos. Hola, ¿me escuchan bien ahí? Muy bien, la escuchamos. Excelente. Bueno, buenas tardes para todos. Entiendo que estamos en horarios distintos, que compartimos el horario con Mayra. Un gusto, Mayra, de haberte escuchado. Eh, y gracias, bueno, a todos quienes están allá físicamente y quienes están virtualmente en este espacio. En primera instancia, me gustaría agradecer la invitación, ¿sí? Para participar en este tercer ciclo internacional de escritura y alfabetización académica. La verdad, para mí un gusto estar compartiendo este espacio con todos ustedes. También agradecer el acompañamiento constante que nos han brindado el doctor Noel, que no sé si está aquí presente, pero era una de las personas con las cuales nos hemos comunicado de manera permanente, al igual que usted, Erika, ¿sí? Bueno, ese acompañamiento constante que hemos tenido todo el tiempo y lo que ha hecho posible que hoy podamos concretar este espacio de diálogo, de escucha, de conversación y de conocernos interculturalmente. Por otra parte, también me parece interesante revalorizar la temática que hoy nos convoca en este espacio, ¿sí? Para dialogar, como se dijo en un inicio en la presentación de este ciclo, poder profundizar, intercambiar distintos saberes, conocimientos, sobre todo si estamos pensando en los procesos de aprendizaje, ¿sí?
independientemente o no del nivel educativo en el cual nos podamos estar posicionando, cuando de la lectura y la escritura se trata, ¿no? Cuando uno mira o piensa los procesos de aprendizaje y de enseñanza, son procesos de mucha complejidad y que lo atraviesan una variedad de factores, dimensiones sociales, culturales, políticas, económicas, sociales, ¿sí? Pero también, bueno, ¿qué rol asumen las lecturas y las escrituras en estos procesos, ¿sí? Inicialmente, y bueno, lo que intenté fue, teniendo en cuenta un tiempo que tengo concedido para este espacio, es destacar y resaltar algunos de los aspectos centrales que ha resaltado, que ha compartido la doctora Mayra, que lo ha hecho muy bien, de manera muy clara, pero bueno, es un espacio como para hacer un poco también una síntesis de aquellas cuestiones que me parecieron como muy relevantes cuando la escuché en su presentación y cuando tuve la oportunidad de leer con tranquilidad su trabajo. En primera instancia, revalorizar, ¿sí? Que ella lo hace muy bien en su presentación y en el texto, revalorizar y destacar que las investigaciones, ¿sí? Continúan mostrando interés y preocupación sobre estas temáticas vinculadas al lenguaje, al pensamiento y la construcción del conocimiento, lo que justamente nos viene a mostrar que es una temática, o son temáticas, o son aspectos o dimensiones del aprendizaje que aún hay que seguir trabajando y profundizando porque también las situaciones o los contextos también van cambiando, ¿sí? Entonces eso nos obliga éticamente y moralmente a seguir ocupándonos de esta temática, ¿sí? Por eso digo que como educadores tenemos el desafío de conocerlos, de comprenderlos a este proceso, más allá que cada uno tiene sus características particulares, como muy bien dijo Mayra, pero intentar entenderlos de manera complementaria y mutuamente influyente en la configuración de estos procesos psicológicos, educativos, culturales y sobre todo en cómo estos procesos configuran lo que hoy nos convoca en este evento, los procesos de enseñanza y aprendizaje. Otro aspecto también muy sintético, pero me parece interesante volver a destacar, y que Mayra hizo muy bien su planteo, es en relación a los procesos de comprensión lectora, ¿sí? Que como muy bien se destacó, es un aspecto que puede ser abordado desde distintas perspectivas disciplinares, teóricas, epistemológicas, metodológicas, ¿sí? Pero en esta instancia, la doctora nos ha permitido ahondar y resignificar el valor que asume, sobre todo, este proceso desde el punto de vista cognitivo, ¿sí? Como uno de los procesos que puede ser analizado y que creo que como educadores y quienes también transitamos en proceso de aprendizaje permanente, es interesante que lo podamos considerar. Donde la lectura, y acá pido como una autorización si me permiten, y sobre todo a la presentación que hizo Mayra, donde no solamente la lectura, sino también me parece interesante incluir la escritura y la oralidad, ¿sí? Como otras prácticas muy interesantes y fundamentales, asumen en estas herramientas que considero que son transversales, ¿sí? Para la enseñanza y el aprendizaje desde quienes nacemos hasta quienes nos seguimos desarrollando en distintos procesos, sean más académicos, sean científicos, sean laborales, como también se mencionó en un momento en la apertura de este trabajo. En su abordaje también la doctora Querejeta nos brinda diversos y actuales aportes de la psicología cognitiva sobre la lectura y especialmente, y para mí también me gustaría reconocer muy innovador, el abordaje que se hace en los procesos de las inferencias, ¿sí? En estos procesos de interpretación oral y de comprensión de los textos. Lo que también, nuevamente, y en esta, por eso digo, me interesaba que mi comentario, mi diálogo, mis aportes que yo pudiese hacer en esta instancia es como resignificar todo el tiempo este rol que tenemos como profesores, independientemente del nivel educativo, y también como aprendices permanentes, ¿no? En esta tarea y en este desafío que tenemos todo el tiempo de los seres humanos de estar aprendiendo de manera constante y en función de las distintas demandas que tenemos, ¿no? Bueno, y esto, volviendo un poco a el valor que se le asume a las diferencias, que como educadores nuevamente nos permite atender, considerar y contemplar al sujeto que aprende y los procesos de pensamiento, ¿sí? Eh, que en este sentido digo que interesante conocer las complejidades que transitan o que configuran de una manera tan abstracta, ¿no? En la mente de quienes hoy estamos leyendo, escuchando y escribiendo, ¿no? Eh, Porque me parece interesante que este proceso que se destaca, este proceso de cómo la inferencia configura en parte los procesos de comprensión lector y por lo tanto los procesos de construcción de conocimiento se van configurando, enriqueciendo por diversos aspectos que configuran a este lector o a estos lectores, ¿no? Que también eso es interesante, me parece, como poner no digo en cuestionamiento, pero decir, bueno, no hay un único lector, no hay un único proceso de inferencia, sino hay que muchos lectores, hay muchas demandas cognitivas y hay muchos procesos de inferencia que tienen que ver
con estas construcciones subjetivas que tienen que ver con las trayectorias educativas, sociales, con las experiencias culturales, simbólicas, que transitan hoy quienes están en nuestras aulas, pensando desde un nivel inicial, primario, secundario, y ni a hablar en el nivel superior, ¿no? Que también ahí tenemos un desafío, creo que cada vez más presente. En segundo lugar, y recuperando estos aspectos que, como digo, valoro en su totalidad, el trabajo, la presentación, los aportes que ella plantea, me quedo mucho pensando en estos andamiajes que ella nos viene a brindar o ofrecer teóricamente, de cómo podemos pensar en estas prácticas, ¿sí?, de lectura y, como recién mencionaba, de escritura y de realidad, en el desafío que tenemos de estos estudiantes actuales, que creo que si pudiésemos estar en un otro lugar más informal y nos ponemos a compartir un poco de los estudiantes que hoy tenemos en nuestras aulas, digo, no solamente están las dificultades de la comprensión lectora, sino hay que dificultades en este interés por aprender, que los estudiantes hoy son intereses que, bueno, hay que trabajarlos, explicitarlos y acompañarlos y configurarlos para que los estudiantes, sea del nivel que sean, puedan darle un sentido personal y social a este aprendizaje que uno le ofrece desde la formación educativa, ¿no? Entonces, recuperando algunas cuestiones como nodal y teniendo en cuenta un poquito el tiempo que tengo para esta instancia, en una segunda instancia, y vinculado ¿sí?, con este aspecto que también Mayra recuperó, sobre todo en relación a los aportes que nos brinda la teoría del aprendizaje significativo, a los aportes que nos brinda la teoría sociocultural, que son teorías que quienes estamos en los campos educativos, en los campos de enseñanza y de formación, creo que son teorías centrales que necesitamos y tenemos el deber de conocer para ver cómo nos aporta y cómo nos permiten resignificar estos espacios de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Por eso también parece interesante como poder hacer algunas reflexiones sobre las implicancias o estas intervenciones educativas con las cuales finalizó Mayra, ¿no? Sostenidas en estas experiencias de lecturas andamiadas, ¿sí? Que acá comparte también Mayra, como nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho desde nuestra formación teórica y epistemológica a estas cuestiones que vos planteabas de la prelectura, la lectura y la poslectura. Nosotros trabajamos mucho con Isabel Solé, una autora muy española, muy reconocida en el campo, que ella también nos viene a brindar distintas herramientas sobre la lectura estratégica, ¿sí? Esa lectura que todo el tiempo está poniéndose en análisis, en esta vigilancia que el lector necesita implementar o tener en cuenta que la lectura es un proceso complejo, es un proceso recursivo que el lector, si tiene presente que hay diferentes estrategias o actividades que puede tener como presente antes, durante y después de la lectura, según estas cuestiones que vos planteabas, Mayra, ¿no? Según el objetivo de la tarea, según el destinatario al cual estamos, por qué tenemos que leer determinado texto, o según el propósito de esta demanda que nos pueden ofrecer en el contexto educativo. Bueno, yo creo que son estrategias de lectura que pueden ayudarnos a adecuar de manera muy significativa y sobre todo situada a estas actividades de leer y dejar o intentar o promover como educadores que los estudiantes ya no lean por leer, sino que lean para aprender. Entonces, recuperando estas cuestiones vinculadas a estas implicancias educativas, me parece relevante complementar, ¿sí? Aportar y seguir como compartiendo miradas sobre esta temática, sobre cómo la lectura, y vuelvo a insistir y vuelvo a pedir este permiso, porque la ponencia, sobre todo Mayra, hace poco en esta práctica específica, ¿no? Pero bueno, en esto de poder seguir pensando de manera híbrida o de manera compartida a la escritura y a la oralidad, ¿sí? Como prácticas que, si bien tienen características diferentes, a nivel cognitivo, social, cultural, lingüístico, son prácticas que están íntimamente relacionadas, ¿sí? Y son prácticas que si uno como educador las tiene como muy presente, es como, no digo más fácil, pero es más como más claro saber que son prácticas, que si trabajan de manera articulada van a promover este concepto que casi todo calculo que lo estamos compartiendo de la función epistémica, ¿no? De cómo estas prácticas nos permiten transformar los conocimientos. Entonces, bueno, en este sentido, esto de poder pensar que deben ser abordadas tanto la lectura, la escritura y la realidad como prácticas sociales, ¿no? Es decir, considerar y contemplar estos procesos cognitivos, todos estos procesos más, no digo individuales, pero unos procesos que son más internos, propios del sujeto que está leyendo, escribiendo o expresándose oralmente o escuchando una comunicación oral, como es en este caso, pero sobre todo también volver a revalorizar que son prácticas sociales, ¿sí? Entonces,
Esto nos permite como volver a plantear, como muchos autores lo vienen haciendo reconocidos en el tema. Menciono algunos, sobre todo más en el campo de lo que es la educación superior, pero Carlino, Federico Navarro, Lilis, que bueno, una investigadora súper reconocida, que le hemos tenido la suerte de tenerla acá en nuestro país hace muy poquito, bueno, en donde todos ellos nos permiten pensar que tanto la lectura como la escritura son prácticas sociales, históricas, culturales, y esto lo remarco, que requieren ser intencionalmente transmitidas y enseñadas a nuestros estudiantes, ¿sí? Que no son prácticas, como muy bien lo mencionaste, Mayra, ¿no? Ni lineales, ni secuenciales, ni que el estudiante solo las tiene que aprender, sino que tenemos la responsabilidad pedagógica, política, lo hablo desde la política institucional, de ser enseñada de manera intencional, ¿no? Y qué desafío y qué compromiso tenemos como educadores, insisto nuevamente, independientemente del nivel. Otra cuestión que también me parecía interesante como sumar estas reflexiones que Mayra planteaba y que tiene que ver cómo ella inició también su ponencia y su trabajo en ese artículo que ha publicado, plantear esta estrecha relación que existe entre la lectura, la escritura y el pensamiento. Nuevamente, pensar que son instrumentos, competencias, habilidades o herramientas, según desde donde uno pueda estar posicionándose, que son instrumentos que nos deberían permitir reestructurar y dar forma a nuestros pensamientos, ¿sí? Y ahí creo que compartimos, Mayra, en esta cuestión de cuando si hay una reestructuración y una configuración de pensamiento, podemos estar hablando de la construcción de un aprendizaje, ¿no? La construcción de un conocimiento, eh, el hecho de promover un aprendizaje realmente sentido, significativo, donde estos saberes previos, estos nuevos saberes puedan tener una relación y una co-construcción, ¿sí? Mediada por este andamiaje que muy bien vos planteaste. Y en relación a esto también me parecía interesante recuperar también con una de las autores que recién mencioné, que es Teresa Lilis. Ella adhiere el concepto de la literacidad, ¿sí? O las literacidades, ¿no? Como hablar de múltiples literacidades según el contexto en el cual nos estemos refiriendo y pensar en la diversidad y la heterogeneidad, como mencioné recién, de lectores, escritores que tenemos en los ámbitos educativos, en donde implica esto de estar pensando las maneras en que se usa, ¿sí? Esto de decir, bueno, ¿para qué leemos y para qué escribimos? ¿Sí? ¿Qué propósito social específico asumen nuestras prácticas? Que sabemos, quienes estamos más en los contextos educativos formales, que los propósitos sociales o la comunicación más retórica tienen como determinados fines más claros, pero bueno, también resignificar y revalorizar estos propósitos sociales que implementamos o que promovemos en el contexto de la educación inicial, primaria, secundaria, sí, que bueno, que cada uno va a ir asumiendo distintas características, ¿no? Pero ¿qué propósito social también le otorgamos a estos estudiantes que vienen con lecturas y escrituras previas, además de las que nosotros instruimos desde la educación formal, ¿no? Esta manera de usar estas prácticas bueno, son formas de lograr estos objetivos sociales y estas prácticas culturales más amplias, ¿sí? Que creo que también es un poco el desafío que tenemos quienes estamos en los espacios de formación, ¿sí? De estar como en esta, vuelvo a insistir, en esta vigilancia de cómo acompañamos a estos procesos de literacidad o estos procesos de alfabetización académica o alfabetización profesional, ¿no? Y otra cuestión que también me parece, dos cuestiones más como para mencionar y voy cerrando, Erika, que también me parece importante que, bueno, quienes trabajan más en el campo de la lectura hay distintos enfoques, paradigmas o teoría que nos permiten, producto también, como muy bien mencionaste vos, Mayra, eh, clasificar o identificar distintas teorías de la lectura. Y comparto una en particular porque creo que es la que compartimos en el sentido de tu presentación y la que intentamos promover y sobre todo teniendo en cuenta un poco la argumentación y la fundamentación de este tercer ciclo que se ha organizado desde la universidad, que tiene que ver con una lectura, una teoría que apuesta a un posicionamiento más transaccional, ¿no? Eh, es interesante porque me parece que intenta esta teoría de la lectura como mejorar o tener una mirada un poco más amplia, que el alcance vaya mucho más a reproducir lo que dice el texto o interpretar lo que el texto me dice y qué comprensión yo construyo en función de lo que digo del texto, sino que esta teoría, que también comparte muchos planteos o postulados vinculados a la teoría constructiva, que justamente se centra en la transformación del conocimiento eh, que se reconoce justamente que los procesos internos, como muy bien lo planteaste vos, estos procesos cognitivos, estos procesos vinculados al procesamiento de la información, son esenciales para aprender y le atribuyen un papel necesario, pero también nos invita a que, para que estos procesos logren una transformación de conocimiento, tener en cuenta que el acto de leer implica
la transacción o la relación entre lector, texto y contexto. ¿Sí? Me parece acá como tres dimensiones o tres aspectos, tres como núcleos centrales para poder resignificar y complejizar un poco más lo que es el proceso de lectura, ¿no? Y en este sentido, cuando uno mira esta relación entre lector, texto y contexto, y retomando algunos planteos de Rosenblatt, ¿sí? que nos viene a plantear estas posturas estéticas o referentes de la lectura, ¿no? Y él lo que nos advierte, nos permite pensar que el significado es aquello que es construido por el lector, pero, ¿sí? O es construido en base a la transacción que tiene con el texto, con todas estas cuestiones que vos muy bien planteaste, de estos textos que pueden ser distintos tipos, que pueden tener distintas particularidades, que pueden estar pensados para distintos destinatarios y demás. Pero además de la transacción con el texto, dependen también de las intenciones, ¿sí? Del lector, de sus conocimientos, de sus estrategias y su contexto o su práctica, o su escenario, su situación social de lectura, ¿no? Entonces, bueno, también me interesaba como complementar o acompañar o nutrir un poco los aportes que muy bien vos realizaste, Mayra, esta postura que me parece también que viene, nada, a como resignificar un poco más o complejizar esta práctica. Y por último, acá también me permito hacer como una pequeña reflexión, también estas implicancias didácticas, estas implicancias educativas. Creo que siempre quienes nos seguimos formando, por más que demos clases o estemos siendo profesores en alguno de los niveles, bueno, el desafío todo el tiempo de estar atentos y bueno, pero ¿cómo llevamos esto al aula? ¿Cómo intentamos mejorar estas prácticas? Que son prácticas que, insisto nuevamente, que hay que mirarlas en contexto social, cultural, emocional, ¿sí? Subjetivo, político. Entonces, bueno, pero bueno, quienes estamos en estos lados de acompañar y andamiar a estos estudiantes, creo que tenemos como el desafío todo el tiempo de decir, bueno, pero ¿cómo mejoramos y cómo resignificamos para que estos estudiantes construyan conocimiento, insisto nuevamente, que tenga un sentido personal, pero también un sentido social de lo que estamos intentando promover, ¿no? Y acá me permito, Erika, recuperar una cita de Emilia Ferreiro, una referente para todos, calculo que compartimos todos nosotros, que hace muchos años ella venía planteando, y cito, que la alfabetización asigna un continuo de desafíos cada vez que los alumnos, en el papel de lectores, se enfrentan con un tipo de texto con el cual no han tenido experiencia y como escritores deben elaborar un texto nunca antes producido. Es por ello que se habla de, como recién lo mencioné, de múltiples alfabetizaciones o múltiples literacidades. Y donde acá es una cuestión ya más de aporte y cierre personal, que como docentes, insisto nuevamente, tenemos el desafío y el deber ético, moral y político y la responsabilidad social de proponer y diversificar las oportunidades de interacción, tanto con la palabra leída como con la palabra escrita. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Soledad. Bueno, pues tenemos algunos mensajes en el chat de YouTube, en el chat también de Zoom. Y bueno, me voy a permitir leer algunos. Nos preguntan si puede doctora Mayra compartir la ponencia. Las felicitan a las dos. Y también tenemos aquí dos preguntas. Voy a leer la primera. Cualquiera de las dos puede responderla con gusto. ¿Cómo evaluar la competencia lectora considerando que cada individuo construye una interpretación del texto según sus intereses y experiencias de vida? ¿Quién nos quiere contestar? A ver. Adelante, doctora Mayra. Si nos abre el micrófono, por favor. Adelante. Aprovecho la oportunidad para agradecer a Soledad el comentario. Coincido plenamente con lo que has planteado, Sole. De hecho, a mí me parece importante aclarar que es un recorte de algunos conceptos en relación a comprensión lectora, que, como decís vos, al menos desde el posicionamiento que nosotros tenemos en la formación de docentes, trabajamos desde un modelo culturalista que no deja de pensar que el sujeto se constituye en la cultura y a través de la cultura, y que la educación ahí media en la relación psicología-cultura, que es un poco esto que preguntaba uno de los oyentes. Eh,
Yo lo que creo importante aclararles es que esta presentación que yo hice en torno a la comprensión lectora trabaja con un sujeto universal, no con un sujeto situado. Entonces, es muy importante repensar eh, la comprensión como cualquier proceso cognitivo distribuido y situado en una situación que en torno a una tarea tiene dimensiones individuales y tiene dimensiones colectivas. Entonces, uno puede pensar la evaluación en el marco de una intervención específica, en el marco de una práctica psicológica como una evaluación psicológica, y para eso hay pruebas que evalúan la lectura y la escritura en distintos niveles educativos y para distintas edades. Pero cuando nosotros pensamos en el aula, pensamos en las instituciones educativas, no podemos perder de vista que estamos trabajando con un proceso cognitivo distribuido y situado que implica un sistema de actividad que está sujeto, objeto, mediadores tanto los procesos de lectura mismo como los objetos de conocimiento, como el docente, en una comunidad que tiene reglas y tiene división de tareas. Todo esto en torno a una actividad, a una tarea escolar. Entonces, en este sentido, pensar en una prueba que evalúe eso no es posible. Podemos pensar en evaluar la comprensión lectora con alguna prueba estandarizada en el marco de otro dispositivo, pero en el aula es imposible pensarlo fuera de una cognición distribuida y situada. No sé, Sole, si querés agregar algo más. Adelante, doctora Soledad. Bien, hago la siguiente pregunta, igual si quieren retomar, bien. Bueno, aquí nos preguntan, actualmente con las redes sociales, ¿cómo compaginar contenidos audiovisuales de corta extensión para fortalecer la comprensión lectora de las personas adultas con bajo nivel educativo? Ok, ¿quién nos quisiera responder esto? De hecho, bueno, tenemos aquí conectados a estudiantes de la licenciatura en Humanidades y Narrativa Transmedia, ¿no? Y algunos de ellos pues también tienen interés, a ver si nos pueden platicar un poco más, como de otros tipos de lectura, ¿no? Esta lectura digital, ¿no? Esta lectura rizomática, hipertextual y cómo esto se va generando. Pero sobre todo, cómo podemos nosotros desde el aula trabajar con esta experiencia andamiada, considerando también audiovisuales. Adelante, doctora Mayra, adelante. Cuando hablamos de andamiaje, hablamos de diversidad de apoyos y recursos, incluidos los audiovisuales. Eh, digamos que ahora las investigaciones en comprensión lectora, las más, por ejemplo, las más novedosas, ahí empieza a haber algunas tesis de doctorado que investigan cómo se da esa comprensión lectora con el uso de ciertos dispositivos en ciertos campus virtuales. Yo de eso desconozco, no podría decirles, no es mi área de especialidad, pero sí les puedo decir que cuando hablamos de andamiaje hablamos de diversidad de recursos y apoyos, incluidos los audiovisuales. O sea, como un apoyo más que contribuye a que el sujeto pueda resolver en interacción con otro la tarea. Mayra, Ay, perdón, muchas gracias. Adelante, perdón, Eric. doctora. No, recién no tenía posibilidad de habilitar el audio, por eso no pude dar respuesta y quedé en discontinuidad. Pero no, sumando un poco lo que planteaba Mayra y un poco las preguntas que se realizan en relación a cómo evaluar la comprensión lectora y considerando un poco las cuestiones del contexto, yo comparto, como dice Mayra, que hay que ver desde dónde se realiza esa evaluación o para qué. Digo, no es lo mismo pensar una evaluación más clínica, porque hay que hacer una evaluación de un sujeto que necesita no sé, indagar las cuestiones vinculadas a la comprensión lectora, porque hay una cuestión que se advierte
por ejemplo, en el aula, que cuando me parece que digo, tiene que ver desde dónde uno se posiciona para mirar a este proceso. Y además me parece que es fundamental si nos posicionamos, insisto, como profesores o como quienes estamos en los procesos de enseñanza, qué es lo que nos interesa, ¿no? Digo, ¿cuál es nuestro propósito, nuestra intencionalidad educativa? Eh, Cuando uno piensa, bueno, vamos a evaluar la comprensión lectora es una de los procesos, una de las particularidades que tenemos que considerar cuando hablamos del aprendizaje en general. No podemos pensar el aprendizaje como comprensión lectora o, por ejemplo, si lee a alguien muy bien es porque comprende bien, pero si no escribe, estamos como ahí hay que tener como mucho cuidado de no eh, de cometer el riesgo de perder de vista la complejidad que tienen en sí mismos los procesos de aprendizaje, sobre todo académicos. Entonces, en esto de evaluar la comprensión lectora tiene que ver mucho con cuáles son los propósitos. Y mi propósito tiene que ver con saber cómo comprenden un texto o por ejemplo, cómo leen críticamente un video o cómo, por ejemplo, compartir un podcast y los estudiantes intentan comprender ese podcast, por ejemplo, tiene que ver mucho con los propósitos y las herramientas y cómo configuramos esas condiciones de enseñanza y aprendizaje. Y ahí también es muy interesante, no recuerdo quién había hecho la pregunta, pero bueno, ahí es que donde nosotros tenemos una tarea de todo el tiempo conocer, bueno, cuáles son los conocimientos previos, dedicarnos en esta planificación que Mayra hace un ratito hacía referencia, necesitamos conocer o dedicarnos un tiempo en la clase o si presentamos una unidad, un contenido nuevo, bueno, cuáles son los conocimientos previos, cuáles de todos esos conocimientos que los estudiantes muchas veces traen, que también, insisto, muchas veces depende del nivel educativo, eh, asume distintas particularidades, pero vale, cuáles esos conocimientos son pertinentes que retomemos, que recuperemos, que los tengamos como muy presentes para andamiar, vincular con estos nuevos saberes que queremos brindar según los contenidos disciplinarios, científicos o académicos. Entonces, también insisto y comparto mucho lo que dice May, hay que verlo en contexto y en situación. Si no, estaríamos como en contradicción con lo que intentamos pensar que la lectura es una práctica social, cultural, política, porque si no estaríamos pensando de que hay recetas para leer y escribir. ¿Sí? Perdón, la demora, pero pude hablar. No, muchas gracias. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a cerrar. Todavía tenemos más preguntas. De hecho, hay inquietudes acerca de la lectura, cuando la lengua no es el español, ¿no? O sea, esa es una de las inquietudes que hay. Y también, pues, si ustedes nos pueden compartir, pues, las referencias, los libros donde han publicado para que podamos seguirlas. Y bueno, voy a dar lectura a las constancias. Muchas gracias. El Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Rosario Castellanos otorgan la siguiente constancia a la doctora Mayra Queretana Querejeta, por su participación como ponente en el tema Lectura y Construcción del Conocimiento, tercer ciclo internacional de escritura y argumentación académicas en el marco del 27 aniversario del CIECAS. Ciudad de México, 8 de noviembre 2023. Firman la técnica al servicio de la patria, la doctora Alejandra Colón Vallejo. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser, doctora Rocío Lugui Sortibrán Martínez. Bueno, pues agradecemos mucho su participación.